¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en una calle vacía? Hay ciudades en este mundo donde el pasado se niega a morir. Hoy vamos a recorrer 5 lugares donde los vivos y los muertos comparten el mismo código postal. Antes de continuar, quiero pedirte que si te gusta este tipo de videos, por favor, dale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas cada vez que yo suba un nuevo video. También quiero pedirte que compartas con tus amigos y así me ayudes a llegar a más y más personas y nuestra comunidad pueda crecer más y más y más y más y más y más y al infinito y más allá. Nuestra primera parada va a ser Edimburgo, la capital de Escocia, pues debido a sus callejones de piedra, arquitectura medieval y túneles subterráneos, parece un lugar construido especialmente para albergar historias de fantasmas. Todo comenzó a finales del siglo XVIII, cuando la ciudad inauguró el South Bridge, una enorme puente bajo la cual se construyeron decenas de bóvedas y túneles conocidos actualmente como los Edinburgh Vaults. En un principio, estos espacios fueron utilizados como bodegas, talleres y tabernas para comerciantes. Sin embargo, existía un grave problema, pues la construcción nunca fue impermeabilizada, o al menos no correctamente, pues la humedad inundó las bóvedas y en pocos años los comerciantes abandonaron el lugar. Lo que quedó bajo la ciudad fue ocupado de a poco por quienes no tenían de otra forma para sobrevivir. Las personas más pobres, enfermos y marginados de la ciudad. Aquellos túneles se transformaron rápidamente en barrios clandestinos, donde proliferaba la miseria, las enfermedades, la prostitución, destilerías ilegales y el crimen. No había luz solar, no había agua potable y tampoco ventilación. Muchas personas morían allí, prácticamente olvidadas por el resto de la ciudad. Pero la historia se vuelve aún más oscura en 1828. En esa época, dos hombres llamados William Burke y William Hare encontraron una forma de enriquecerse. La prestigiosa Escuela de Medicina de Edimburgo necesitaba cadáveres para enseñar anatomía, pero la ley permitía muy pocos cuerpos para disección. Así que, aprovechando esa escasez, Burke y Hare comenzaron a asesinar personas vulnerables para luego vender sus cuerpos al anatomista Robert Knox. A estos dos se les atribuyen 16 asesinatos en menos de un año. Aunque durante décadas se afirmó que utilizaban los túneles para ocultar los cadáveres, los historiadores aclaran que no existe evidencia definitiva de que esto ocurriera. Sin embargo, la cercanía de estos crímenes con las bóvedas alimentó para siempre la reputación siniestra de este lugar. Con el paso del tiempo, las bóvedas fueron selladas y permanecieron olvidadas durante casi 2 siglos, hasta que se redescubrieron en la década de 1980. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer cientos de testimonios de visitantes y guías turísticos que aseguraban escuchar pasos en la oscuridad, susurros, llantos e incluso sentían empujones o arañazos sin explicación aparente. Algunas figuras, como el misterioso Mr. Boots, un supuesto vigilante espectral cuyos pasos resonarían en los pasillos, se han convertido en parte del folclore local. Aunque no existe evidencia científica que confirme estos fenómenos, los relatos son tan numerosos que las bóvedas son consideradas por muchos como uno de los lugares más embrujados de Europa. Para nuestro segundo relato, daremos un salto a Estados Unidos, específicamente San Antonio, Texas. San Antonio fue fundada por colonizadores españoles en 1718. Nació alrededor de una misión religiosa y de un presidio militar. Durante más de 3 siglos fue escenario de conflictos entre imperios, pueblos indígenas, colonos y más tarde entre México y la naciente República de Texas. Esa larga historia dejó miles de muertos y convirtió a la ciudad en un lugar donde cada edificio antiguo parece guardar un recuerdo del pasado. El episodio más famoso ocurrió entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 1813, durante la Batalla del Álamo, un pequeño grupo de alrededor de 200 defensores tejanos, entre ellos figuras como James Bowie y William Travis y Davy Crockett, resistió durante 13 días el asedio del ejército mexicano comandado por Antonio López de Santa Anna. Finalmente, las tropas mexicanas tomaron el fuerte y prácticamente todos los defensores murieron en el combate. La violencia fue tan intensa que muchos cuerpos fueron quemados en enormes piras funerarias cerca del fuerte. Desde entonces, comenzaron a circular relatos sobre soldados que aparecían caminando entre las antiguas murallas, sonidos de disparos en plena madrugada y figuras vestidas con uniforme del siglo XIX, que desaparecen al acercarse. Aunque no existe evidencia científica que respalde esos testimonios,
Las historias forman parte del folclore local desde hace generaciones, pero la reputación sobrenatural de San Antonio no termina con lo ocurrido en la batalla. A finales del siglo XIX, el antiguo Hotel Menger, inaugurado en 1859, justo al lado del fuerte, comenzó a ganar fama por los supuestos fenómenos paranormales reportados por los huéspedes y empleados. Muchos aseguran haber visto una mujer vestida de época caminando por los pasillos, mientras otros hablan de soldados que aparecen brevemente en los espejos antes de desvanecerse. El hotel ha sido escenario de innumerables investigaciones paranormales y es considerado uno de los edificios más embrujados de Texas. Sin embargo, la leyenda más conocida se encuentra en un sencillo cruce ferroviario al sur de la ciudad. Según la historia popular, en la década de los 30, un autobús escolar quedó detenido sobre las vías y fue impactado por un tren, causando la muerte de varios niños. La leyenda afirma que si un automóvil se detiene en ese mismo lugar y se coloca en un punto muerto, unas pequeñas manos invisibles empujarán el vehículo para alojarlo del peligro. Durante años, miles de personas acudieron para comprobarlo. Pero en 2020, investigadores revisaron archivos históricos, registros ferroviarios y periódicos de la época y concluyeron que nunca existió evidencia de un accidente con esas características en ese lugar. Además, ingenieros demostraron que el aparente movimiento del automóvil se debe a una ilusión óptica creada por la pendiente del terreno. Aún así, muchos visitantes siguen asegurando encontrar pequeñas marcas parecidas a huellas infantiles sobre sus vehículos, manteniendo viva una de las leyendas urbanas más famosas de Estados Unidos. Cuando hablamos de pueblos y ciudades embrujadas, no podemos olvidarnos de Salem, Massachusetts. Pues este lugar no se hizo famoso por una batalla o una tragedia, sino que se hizo famoso por una ola de histeria colectiva que terminó con personas inocentes acusadas de prácticas de brujería. Hoy, más de 3 siglos después, muchos creen que aquella injusticia dejó una huella que jamás desapareció. Salem fue fundada en 1626 por colonos puritanos ingleses, una comunidad profundamente religiosa que creía que el diablo podía manifestarse físicamente entre las personas. La vida estaba marcada por estrictas normas morales, el miedo al pecado y la constante tensión provocada por enfermedades, conflictos con pueblos indígenas y disputas políticas. Ese ambiente de incertidumbre preparó el escenario para uno de los episodios más oscuros de la historia en Estados Unidos. Todo comenzó en 1692, cuando Betty Parris, de 9 años, y su prima, Abigail Williams, de 11, empezaron a sufrir extraños ataques. Gritaban, se retorcían en el suelo, aseguraban sentir pinchazos invisibles y decían ver figuras oscuras que las atormentaban. Como los médicos no encontraron una explicación, concluyeron que las niñas habían sido víctimas de brujería. La búsqueda de los responsables desató una auténtica cacería. Las primeras acusadas fueron Tituba, una mujer esclavizada originaria del Caribe, Sarah Good, una mendiga, y Sarah Osborne, una anciana marginada por la comunidad. Bajo una enorme presión, Tituba confesó haber practicado brujería y afirmó que el diablo actuaba junto a otras personas del pueblo. Aquella confesión desencadenó el pánico. Durante los meses siguientes, las acusaciones se multiplicaron sin pruebas físicas. Bastaba con que alguien afirmara haber visto el supuesto espíritu de otra persona para iniciar un juicio. Ese tipo de evidencia, conocida como evidencia espectral, fue aceptada por los tribunales, permitiendo que los testimonios sobre visiones y sueños fueran considerados válidos. Entre junio y septiembre de 1692, 20 personas fueron ejecutadas, 19 murieron en la horca y Giles Corey, un agricultor de más de 80 años que se negó a declararse culpable o inocente, fue aplastado lentamente con enormes piedras durante 2 días, hasta que perdió la vida. Además, más de 200 personas fueron acusadas y decenas permanecieron encarceladas durante meses en condiciones inhumanas. Con el paso del tiempo, las propias autoridades comenzaron a cuestionar la validez de los juicios. A finales de 1692, el gobernador de Massachusetts prohibió el uso de la evidencia espectral y creó un nuevo tribunal que absolvió a la mayoría de los acusados restantes. Años después, el gobierno reconoció oficialmente que los procesos habían sido un grave error judicial, y las familias de las víctimas recibieron disculpas e indemnizaciones. Pero la tragedia dejó una marca imborrable en Salem. Muchos edificios donde ocurrieron los interrogatorios y encarcelamientos todavía permanecen en pie, y numerosos visitantes aseguran escuchar voces, sentir cambios bruscos de temperatura o ver figuras vestidas con ropa del siglo XVII. Lugares como el antiguo Old Bearing Point Cemetery, donde descansan algunos de los jueces y protagonistas de los juicios, son considerados por muchos investigadores paranormales como focos de actividad inexplicable. Ahora daremos un salto al sur del continente, específicamente Lima, Perú.
Pues, cuando se piensa en una ciudad embrujada, pocas personas imaginarían a Lima, la capital del Perú. Sin embargo, detrás de sus iglesias, conventos y antiguas casonas coloniales, se esconden casi 5 siglos de historias macabras, marcadas por la conquista, la Inquisición, epidemias, terremotos y miles de muertes. La ciudad fue fundada el 18 de enero de 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro, quien la bautizó como la Ciudad de los Reyes. Desde el principio se convirtió en el centro político y religioso más importante del virreinato del Perú, concentrando el poder de la corona española y de la Iglesia Católica durante los siguientes 3 siglos. Lima fue escenario de ejecuciones públicas, juicios inquisitoriales, enfermedades y desastres naturales que marcaron profundamente a su población. Uno de los lugares más inquietantes es el convento de San Francisco, construido a partir de 1546. Bajo el edificio se encuentra una enorme red de catacumbas que sirvió como cementerio de la ciudad hasta comienzos del siglo XIX. Se calcula que allí fueron enterradas entre 25.000 y 30.000 personas, cuyos restos aún permanecen organizados en fosas y osarios. En una época en que los cementerios modernos no existían, era habitual sepultar a los fallecidos bajo iglesias y conventos, creyendo que así descansarían más cerca de Dios. Con el paso de los años comenzaron a surgir historias de visitantes que aseguraban escuchar pasos en túneles vacíos, murmullos, besos lejanos y la sensación de ser observados mientras recorrían las galerías subterráneas. Aunque nunca se ha encontrado evidencia científica de actividad paranormal, las catacumbas siguen siendo uno de los lugares más asociados al misterio en Perú. Otro sitio rodeado de leyendas es el Palacio de la Torre Tagle, una elegante mansión del siglo XVIII, considerada una joya de la arquitectura colonial. Empleados y vigilantes han contado durante décadas que, al caer la noche, se escuchan puertas abrirse solas, pasos en los balcones de madera y la figura de una mujer vestida de negro que desaparece antes de que alguien pueda acercarse. Estas historias forman parte del folclore limeño y han sido transmitidas de generación en generación. Pero quizás la leyenda más famosa de Lima sea la de la Casa Matusita, un edificio ubicado en el centro de la ciudad. Su fama comenzó a crecer durante el siglo XX, cuando se difundió el rumor de que una familia había sido asesinada dentro de la vivienda, y que desde entonces quienes pasaban la noche allí sufrían ataques de locura o morían en circunstancias extrañas. Aunque las investigaciones históricas no han encontrado pruebas de que se confirme esa historia, la casa se convirtió en uno de los lugares más temidos del país. Durante décadas, programas de televisión, periodistas e investigadores de lo paranormal intentaron descubrir qué ocurría realmente en su interior, alimentando aún más su leyenda. Lo curioso es que en Lima muchas historias de fantasmas no nacen de un solo acontecimiento, sino de siglos enteros de sufrimiento acumulado, conquistas, epidemias, terremotos, como el devastador sismo de 1746, que destruyó gran parte de la ciudad y dejó miles de fallecidos. Además de innumerables tragedias personales, fueron construyendo una memoria colectiva llena de misterio. Para la siguiente historia, daremos un salto a Colombia, específicamente a Cartagena de Indias, pues pocas ciudades en América Latina combinan tanta belleza y un pasado tan oscuro como Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia. Detrás de sus murallas, calles empedradas y balcones coloniales se esconden siglos de guerras, piratas, esclavitud, epidemias y ejecuciones. Para muchos, esa acumulación de tragedias convirtió a Cartagena en una de las ciudades más embrujadas del continente. La ciudad fue fundada el 1 de junio de 1533 por el conquistador español Pedro de Heredia. Gracias a su ubicación estratégica, Cartagena se convirtió rápidamente en el puerto más importante del Imperio Español en América. Desde allí partían enormes cargamentos de oro, plata y esmeraldas rumbo a Europa, pero también llegaban miles de personas esclavizadas provenientes de África. Durante más de 2 siglos, Cartagena fue uno de los principales centros de comercio de esclavos en el continente. Su enorme riqueza también atrajo constantes ataques. Entre los siglos XVI y XVII, piratas y corsarios intentaron conquistar la ciudad en repetidas ocasiones. Uno de los ataques más devastadores ocurrió en 1586, cuando el corsario inglés Francis Drake logró tomar Cartagena después de un intenso bombardeo. Durante semanas la ciudad fue saqueada, mientras sus habitantes sufrían asesinatos, incendios y extorsiones antes de que Drake aceptara retirarse a cambio de un enorme rescate. Como respuesta a estos ataques, España ordenó construir un gigantesco sistema de fortificaciones. Así nació el castillo de San Felipe de Barajas, cuya construcción comenzó en 1657 y continuó ampliándose durante décadas. Bajo la fortaleza
se construyó un complejo laberinto de túneles diseñado para mover tropas, almacenar pólvora y sorprender a los invasores. Sin embargo, esos mismos pasadizos también fueron escenarios de combates, explosiones y la muerte de cientos de soldados. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir historias sobre apariciones dentro del castillo. Vigilantes y visitantes aseguraban escuchar pasos que recorren los túneles cuando no hay nadie, cadenas arrastrándose sobre la piedra y voces que parecen provenir del interior de los muros. Algunos incluso afirman haber visto la silueta de un soldado español caminando por las murallas antes de desaparecer en la oscuridad. Aunque no existe evidencia científica que confirme estos relatos, forman parte de la tradición oral de Cartagena desde hace generaciones. Pero quizás el lugar más inquietante de la ciudad sea el antiguo Palacio de la Inquisición, construido en el siglo XVIII. Allí funcionó el Tribunal del Santo Oficio, establecido en Cartagena desde 1610, para perseguir delitos considerados heréticos por la Iglesia, como la brujería, hechicería, blasfemia o práctica de otras religiones. Cientos de personas fueron interrogadas, encarceladas y torturadas dentro de sus muros. Muchas confesaban únicamente por poner fin al sufrimiento, mientras que otras eran condenadas a muerte en ceremonias públicas, conocidos como autos de fe. Hoy, quienes recorren el antiguo palacio cuentan haber escuchado gritos, lamentos y golpes provenientes de salas completamente vacías. Algunos trabajadores incluso aseguran sentir una presencia constante mientras realizan recorridos nocturnos por el edificio. Durante este video hemos recorrido 5 ciudades, distintos países, distintos puntos geográficos, distintos continentes incluso. Y lo más inquietante es que detrás de cada una de estas historias existieron hechos reales que marcaron para siempre a sus habitantes y dieron origen a leyendas que hasta el día de hoy perduran. Vamos a dejar el video hasta aquí. Quiero que me cuentes en los comentarios si acaso tú vives en alguna de estas ciudades o si estás cerca, si conocías esos relatos o si has visitado alguna ciudad que tiene un pasado oscuro como estas y quieres que aparezca en un próximo video. Así que déjamelo en los comentarios. También quiero pedirte que si te ha gustado este video, por favor, dale tu like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas cuando yo te suba otro video. Además que me sirve para que YouTube y sus hermosos algoritmos me recomienden. Muchas gracias. También te sugiero que si te gustó y te gustaría compartir con tus amigos, ¿qué te detiene? Hazlo. Vaya, comparta con sus amigos y me ayudas a hacer crecer esta comunidad más y más y más y al infinito y más allá. Así que se acaba hasta aquí esto y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.